bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite otro día más reunirnos otro domingo más y aprender de su palabra. Vamos a leer capítulos Hechos del 34 al 42, por favor. 5, perdón, del capítulo 5, versículo del 34 hasta el 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido detenidos por ministros y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a dar gracias. Padre, bendito seas, a ti siempre sea toda la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias hoy, Señor, que nos permite reunirnos un día más, de estar en tu presencia. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón en estas alabanzas y en la palabra que vamos a aprender, para que la pongamos por obra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en verdad seamos la luz de tu imagen para los demás, a los que no te conocen, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y siempre danos ese ánimo de seguir siempre escuchando tu palabra y de ponerla en práctica, Señor. A ti sea toda la honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con las alabanzas, Señor. Vamos a empezar con el himnario en el número 21, por favor. Perdón, no, de las sí, de las cosas. Es el número 21. Es el número 21, perdón.
Gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré vano. El siguiente es el número 54, por favor. Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios. El siguiente es el 58.
Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. El siguiente es el número 76. Crucificado, ves mi vergüenza.
que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. El siguiente es el de las hojas, el 91. Y la convertiste en gozo, para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor y Dios, no puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Hermano. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11 al versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 12 al verso 15. Así que si ustedes están ahí, por favor sigan la lectura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Por esto, siempre habré de recordarles estas cosas, aunque sean sabedores y estén afianzados en la verdad presente, pues considero justo, mientras estoy en este cuerpo, despertarlos
con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Y yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo que tenemos. Hemos cantado y en nuestros cantos también hemos expresado las convicciones que tenemos, la fe que tenemos. Y ahora llega el momento de que juntos participemos de tu palabra, escudriñándola, Señor, y tratando de llegar a una sana comprensión de lo que en ella nos ha sido dejado como herencia de nuestra fe. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que alumbres nuestro entendimiento, porque el propósito de cada reunión no solamente es aprender como un ejercicio intelectual, sino aprender, Señor, de manera que nuestro espíritu sea fortalecido y podamos vivir de acuerdo a la verdad que traemos a nuestra mente. A ti te pertenece toda la gloria, Señor, y nosotros hemos sido llamados para anunciar tus virtudes, para anunciar tus glorias y para ser un reflejo de la gran misericordia que has tenido sobre nosotros, que siendo pecadores nos redimiste, nos salvaste y nos diste una vida nueva. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 12 al 15. Quiero hablar sobre este tema, la iglesia como depositaria de la verdad. Existen más de 250 denominaciones y cada día se van aumentando o van creciendo también algunos otros grupos, van surgiendo otros grupos. Y creo que una de las grandes preguntas que las personas pueden hacer es, en medio de tantas iglesias, ¿cómo saber quién o dónde está la verdad? Ayer estaba leyendo la historia de un hombre chino que de paso por un país le preguntan, al hacer un trámite, entre todas las preguntas que le estaban haciendo, le hacen una pregunta que él no esperaba. La pregunta fue: ¿de qué religión eres? Y él responde: confusión. Creo que quería referirse al seguidor de Confucio o algo así. Pero él responde: confusión. Y quien escribe esta anécdota dice: creo que esta es la experiencia de muchas personas que viven en confusión, es decir, no saben por qué están en una iglesia o por qué no están en una iglesia y cuáles son las características de una verdadera iglesia. El apóstol Pedro escribe esta segunda carta, hermanos, para refutar falsas enseñanzas que se estaban dando dentro de la iglesia cristiana. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro es una refutación a la conducta y enseñanza de los que el apóstol Pedro no se limita, no se intimida de llamar falsos maestros y también herejes. La pregunta es: ¿con base en qué el apóstol Pedro hace esa afirmación? ¿Con base en qué el apóstol Pedro llama a estos hombres 2:1 falsos maestros? ¿Con base en qué les llama herejes? ¿Y con base en qué fundamenta la idea de un juicio o los acusa y los condena y dice que ellos son dignos de condenación y de recibir el pago justo por su injusticia? ¿Con base en qué? Cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, debemos preguntarnos si existe algo que nosotros podamos considerar la base para examinar lo que es verdadero y lo que no es verdadero. No solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos no ha sido suficiente con que una iglesia en su inmueble ostente el nombre iglesia cristiana o iglesia evangélica. Eso no da certeza a nadie de que realmente sea una iglesia cristiana o una iglesia evangélica, porque la advertencia de Pedro fue a la iglesia que dentro de ellos se levantarían falsos maestros que arrastrarían al error a muchas personas.
Y luego el apóstol Pedro dice, como también en el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Es decir, lo que Pedro nos está enseñando y lo que le estaba enseñando a la iglesia es que el error no entra de fuera a la iglesia, sino que el error surge en el seno de la iglesia. No es suficiente entonces, y no debería de ser suficiente para ningún creyente verdadero, el decir, estoy en una iglesia cristiana y sé que es cristiana porque su nombre es así. Pareciera hoy, hermanos, que las iglesias están teniendo una tendencia a añadir cada vez más nombres que verifiquen su autenticidad. Por ejemplo, Iglesia Bíblica del Nuevo Testamento, y mientras más nombres tenga, parece que eso es evidencia de que es una buena iglesia. Si una iglesia se separa de otra iglesia, entonces le añade otra característica que la haga que la gente piense, bueno, esta iglesia salió de aquella iglesia, pero es mejor que aquella iglesia porque ahora tiene este otro adjetivo que la califica como mejor que aquella. Entonces tenemos iglesias que pueden ser iglesia metodista reavivada de los últimos días, ¿no? Por ejemplo. Y mientras más le añadimos, pensamos que estamos en una iglesia o pensamos que el nombre es como la señal de que estamos en una iglesia correcta. Solamente para que usted entienda que eso no es cierto, puede usted ver que actualmente muchas iglesias de todos los cortes denominacionales están aceptando, por ejemplo, abiertamente el homosexualismo, están aceptando el liberalismo como una corriente teológica, y a pesar de que en sus instalaciones pueden tener esos nombres que a cualquiera les daría la garantía de que son iglesias verdaderas, la práctica y la enseñanza hacen evidente lo contrario. El apóstol Pedro escribe a una iglesia que está siendo sacudida no de fuera hacia adentro, sino de dentro se está sacudiendo. Uno de los problemas que sufría la iglesia del primer siglo es que los judíos la perseguían, los romanos la perseguían y ellos podían escapar de la persecución, pero a lo que muchas veces sucumbieron o lo que muchas veces dañó la iglesia no fue la persecución de fuera, fue la herejía de dentro. Eso fue lo que dañó a la iglesia. Trayendo esto, hermanos, a nuestro contexto, ¿cómo puede usted saber si la iglesia a la que usted pertenece, si la iglesia a la que usted asiste es una iglesia verdadera, más allá del nombre que tenga la iglesia? ¿Sí? Más allá del nombre con el que se identifica una iglesia, ¿cómo saber si la iglesia a la que estoy asistiendo es una iglesia verdadera? El apóstol Pedro nos enseña algunas cosas en este versículo. Lo primero que quiero que usted note en estos versos es la gran responsabilidad que siente el apóstol Pedro hacia la iglesia a la que está escribiendo, porque ellos se mantengan firmes en la verdad. Por ejemplo, el verso 13 dice: considero justo, mientras estoy en este cuerpo, despertarlos con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi cuerpo, así como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 12 dice: por esto siempre habré de recordarles estas cosas, aunque son sabedores y están afianzados en la verdad presente. Están afianzados en la verdad presente. ¿Cómo podemos saber si una iglesia está afianzada en la verdad? ¿Cómo? Que está pegada a la palabra de Dios. Ahora déjenme decirle que todas las iglesias usan la Biblia. Y la mayoría de las personas usan la Biblia para justificar sus creencias, para asegurar que lo que creen es bíblico. Hermanos, ayer estábamos platicando en la mesa, y por ejemplo, hablando de los nombres, a veces decimos, ese nombre es bíblico. Y yo le decía a mis hijos, no es
es bíblico y me decían, pero es que aparece en la Biblia. Sí, pero no porque aparezca en la Biblia es bíblico. Entendemos por bíblico algo que surge como herencia del pueblo de Dios. Por ejemplo, el nombre Egipto aparece en la Biblia, pero no es bíblico. ¿Sí me entienden? No tiene un significado para la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? De repente escuchamos nombres. Yo recuerdo hace muchos años, la hija de un pastor se llama Damaris, y decían es bíblico. Sí, aparece en la Biblia, pero no tiene un significado. No sé si me está entendiendo. Y a eso voy. De repente hacemos afirmaciones que decimos son bíblicas. ¿Y por qué son bíblicas? Porque aparecen en la Biblia. Y pensamos que el sentido de bíblico es que aparezca en la Biblia. No sé si me está entendiendo. De ahí que leí de una asociación de evangelismo que tenía como lema estas palabras: te daré la tierra si postrado me adorares. Es bíblico, ¿no? Y lo tenían como promesa para la evangelización. Es bíblico, ¿sí me está entendiendo? Ahora, ¿quién dijo estas palabras? ¿A quién se las dijo? A Jesús. Ahora, el hecho de que Satanás haya dicho estas palabras, ¿las convierte en una enseñanza bíblica? ¿Está usted entendiendo mi punto? A veces pensamos que una persona, por el hecho de usar la Biblia o de citar la Biblia en muchas ocasiones fuera de contexto, nos está diciendo cosas bíblicas. Es que me está hablando de la Biblia o me está hablando con la Biblia. Aunque las afirmaciones, aunque lo que nos está diciendo contraiga toda la Escritura, suponemos o pensamos que es bíblico porque está usando la Escritura. ¿Cómo poder entonces llegar a una conclusión o cómo poder tener la certeza de que estamos en una iglesia o de que somos cristianos afianzados en la verdad? ¿Cómo? Obedecer la palabra de Dios, pero eso también nos lleva a otro problema. Muchas personas obedecen cosas que vienen de la Biblia, pero que no son mandamientos de Dios. No sé si me entienden. Que edifique a su iglesia. Observen lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a permitir que Pedro mismo nos conteste. Ahí mismo en la segunda carta, en el primer capítulo, en el verso 18 al verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Cuando uno de ustedes lo tenga, puede leer, por favor. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. ¿Cómo sabemos que estamos afianzados en la verdad? Observe lo que escribe Pedro a la iglesia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el Monte Santo. Nosotros. ¿A quién se está refiriendo Pedro en esta afirmación? Nosotros, a los apóstoles. Ahora, observe usted lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pedro con el término la palabra profética? Al Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que estamos afianzados en la verdad? ¿O cómo saber que una iglesia está afianzada en la verdad cuando ésta descansa sobre la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento? No sobre una parte, porque entonces tenemos grupos cristianos o grupos religiosos que se afianzan en el Antiguo Testamento y vuelven a las fiestas judías y dicen que el verdadero cristianismo es practicar las fiestas judías o el verdadero
pueblo de Dios es el que practica las fiestas judías, solamente quedan con el Antiguo Testamento, pero desechan o menosprecian el Nuevo. Por otro lado, tenemos iglesias que se llaman iglesias del Nuevo Testamento, pero que desechan todo el Antiguo Testamento. Y muchas iglesias no predican del Antiguo Testamento porque dicen eso fue en otra dispensación, fue para otro tiempo, eso ya no aplica a los creyentes, y menosprecian la verdad del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, a partir del capítulo 2, va a combatir las herejías de los falsos maestros. ¿Cómo lo hace? Afirma su tesis. El apóstol Pedro les está diciendo, ustedes deben recordar que nuestro testimonio descansa en todo lo que el Antiguo Testamento anunció. Lo que les estamos diciendo, por lo que ustedes han escuchado, la verdad en la que están afianzados es esa verdad que viene corriendo desde la palabra profética, lo que nosotros llamamos Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. La verdad o la fe de la iglesia estaba sustentada en la revelación del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. El apóstol Pedro dice, regresando al versículo 12 del capítulo 1, siempre habré de recordarles estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando los discípulos que iban caminando a Emaús no entendían las cosas que estaban sucediendo? Así es, les comienza a explicar ¿qué? El Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro para refutar la mentira? Usar el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? ¿Cómo sabemos que estamos afianzados en la verdad o cómo saber que estamos firmes en la verdad cuando la Escritura no se contradice? Cuando las personas hacen que la Escritura se contradiga, cuando la ponen en oposición Antiguo Testamento contra Nuevo Testamento, entonces muchas veces responden a esas diferencias con maneras simples como, es que eso era parte del Antiguo Testamento, pero nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento. Por eso Dios dijo en el Antiguo Testamento una cosa, pero ahora en el Nuevo Testamento nos dice otra cosa. Hay una contradicción. Y Pedro le dice a la iglesia, ¿quieren verificar que lo que yo les he hablado es verdad? El verso 19 dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué les está diciendo Pedro? Pedro les está diciendo algo, hermanos, que es elemental. Cuando ustedes no entiendan algo de lo que yo les digo, vayan al Antiguo Testamento y en la medida que ustedes entiendan el Antiguo Testamento van a entender lo que yo les estoy enseñando ahora. Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en su entendimiento, lean el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hace la iglesia hoy? Si hay una de las partes que más le cuesta a la iglesia leer es el Antiguo Testamento. Pensamos que el Antiguo Testamento es oscuro, que enreda más las cosas, es poco entendible, y Pedro da una sugerencia o da una exhortación distinta. No entienden lo que yo les digo, lean el Antiguo Testamento. Y en la medida que ustedes lo lean, entenderán lo que yo les estoy hablando. ¿Cómo sabemos que estamos afianzados en la verdad? Porque creemos en toda la Escritura. En algunas ocasiones les hemos dicho, cuando usted venga a la convención, nunca traiga su Nuevo Testamento. Aunque estemos predicando sobre el Evangelio solamente de Mateo, nosotros no usamos el Nuevo Testamento, usamos toda la Escritura. Cuando usted quiera regalar una Biblia, no regale un Nuevo Testamento, regale una Biblia completa. Porque la verdad está contenida en toda la Escritura, no en una parte de la Escritura. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es entender que la iglesia, como depositaria de la verdad,
es llamada a preservar, a guardar, a enseñar, a transmitir todo el consejo de Dios revelado en toda la Escritura. Nosotros no somos creyentes no somos creyentes del Nuevo Testamento, o sea, no somos una iglesia del Nuevo Testamento. No sé si me está entendiendo. No leemos solamente el Nuevo Testamento. En la congregación hemos estudiado, por ejemplo, libros del Antiguo Testamento como Habacuc, como Proverbios, Éxodo, hemos estudiado también Daniel, porque creemos que toda la Escritura es la revelación de Dios, no una parte de la Escritura. ¿Sabe cuándo surge la herejía? Cuando solamente se toma una parte de la Escritura. La iglesia del primer siglo estaba luchando contra los herejes porque los herejes negaban la autoridad del Antiguo Testamento y si negaban la autoridad del Antiguo Testamento tenían que negar también la autoridad de los apóstoles, porque los apóstoles fundaban toda su enseñanza ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. La única forma de introducir la herejía a la iglesia era que estos falsos maestros negaran por completo la autoridad del Antiguo Testamento. Y al descalificar al Antiguo Testamento, descalificaban a los apóstoles, porque ellos decían, les están enseñando cosas rudimentarias, cosas que todo el mundo ya sabe. Y esto estaba introduciendo herejías que el apóstol Pedro califica en esta segunda carta como herejías destructoras. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos? Defender la verdad como un solo testimonio dado al pueblo de Dios, es decir, defender la autoridad de toda la Escritura, no de una parte de la Escritura, no de una porción de las Escrituras. Más adelante vamos a ver cómo es que el Antiguo Testamento tiene todavía autoridad en nosotros como cristianos, no de manera... no es que usted vaya a un mandamiento, por ejemplo, del Antiguo Testamento y lo apliquemos de manera directa, sino que lo tenemos que entender a la luz de Jesucristo y ver cómo ese mandamiento aún tiene una aplicación para nosotros como cristianos, pero ahora nosotros teniendo a Cristo como la piedra de la revelación plena, sin desechar lo que el Antiguo Pacto dice y enseña. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es defender la fe, es defender esta verdad que nos ha sido entregada, no estas verdades, sino la verdad que no está en contradicción. La verdad que no está en contradicción. El apóstol Pedro escribe a la iglesia y él les dice, ustedes están afianzados, es decir, ustedes están estables, están firmes en la verdad. Ellos no, al parecer no era una iglesia nueva, aunque había creyentes nuevos, pero la iglesia no era una iglesia muy reciente, no era una iglesia nueva, porque ya estaban afianzados, estaban estables, estaban firmes en la verdad. Pero en el verso 13 dice, pero considero justo, es decir, considero mi deber, mi responsabilidad. Y aquí viene algo importante, hermanos. La verdad no es algo que poseemos una vez y ya, es algo en lo que estamos creciendo. No es que teníamos una verdad ayer y hoy tenemos una nueva verdad, sino que llegamos a un mejor conocimiento o mejor comprensión, una mejor comprensión de esa única verdad. De esa verdad que es absoluta. Pedro les escribe, considero justo mientras estoy en el tabernáculo, en mi cuerpo, despertarles con recordación. Número uno, entonces, la iglesia debe ser depositaria de la verdad, porque ella funda toda su enseñanza en toda la Escritura. Cuando la gente llega a nuestra congregación y a nuestras iglesias cristianas, ellas deben entender que nosotros poseemos la verdad, no porque sea algo que nosotros llegamos a ella por nuestros propios medios, sino que Dios en su gracia nos ha confiado su verdad, su palabra. Lo segundo que nos enseña el apóstol Pedro es que la verdad, aunque puede estar en nuestra mente, aunque puede estar en nuestro corazón, es necesario que la estemos recordando. ¿Cómo se introducen las herejías a la iglesia? Cuando la iglesia deja de recordar. Cuando la iglesia deja de recordar. Observe usted, por ejemplo, en el capítulo 2,
en el verso 14. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Si usted tiene el texto, puede leerlo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué significa ser inconstante? Dejar de hacer las cosas. ¿Cómo es una persona inconstante entonces? Alguien, en este caso de la fe, es alguien que ha dejado de recordar la verdad. Es alguien que se ha apartado de la verdad. El apóstol Pedro dice que la iglesia está en constante peligro y por lo tanto iba a procurar la manera en que la verdad siempre estuviera presente, que ellos siempre la tuvieran en su mente para que ellos no fueran víctimas de los falsos maestros que seducen a las almas inconstantes, es decir, a aquellos que no miran en la fe cristiana un medio para ir conociendo mejor a Dios. Hermanos, esto es algo que usted debe entender. Nosotros somos llamados a congregarnos con un propósito, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no estamos creciendo, nuestro conocimiento es imperfecto y por lo tanto podemos ser víctimas de falsos maestros que nos van a arrastrar al error, usando un poco de verdad combinado con mucha mentira. La palabra seducen es la palabra engañan. Y déjenme hacerle una pregunta: ¿qué se usa para engañar? El error. Pero generalmente se mezcla la verdad con el error. Un poco de verdad. Se mezcla con el error y entonces surge un engaño. ¿Sí? Estos falsos maestros no iban abiertamente a decir sus intenciones, no iban a hablar abiertamente de sus pretensiones. Estos falsos maestros no iban a dejar al descubierto sus malas intenciones. Ellos usaban las artimañas del error, escribe el apóstol Pablo a los Efesios, por ejemplo, y Pedro escribe: seducen a las almas inconstantes. Observen ustedes, cuando una persona no tiene toda la verdad, entonces es fácilmente seducible. ¿Se dan cuenta que si tomamos solamente una línea de ciertos pasajes de la Biblia, pueden enseñarnos una parte de la verdad? Por ejemplo, hablemos acerca de Jesucristo. Si tomamos solamente los versículos o las porciones que hablan de su naturaleza humana, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que Jesucristo solamente fue un hombre. ¿Sí? Que Jesucristo fue una creación de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Colosenses que Él es el primogénito de toda creación. Así que si solamente nos quedamos con este texto, ¿qué nos está diciendo? Él es el primer ser creado. Por otro lado, si tomamos todos los versículos que hablan sobre la divinidad, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que Él es Dios, pero no hombre. Solamente una revelación total de todas las Escrituras nos enseña que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Pero ¿se da usted cuenta cómo una sola parte de la verdad puede llevarnos a una conclusión diferente, distinta? Esa es la esencia de la mentira: tomar una parte y hacer de esa parte la base de toda la enseñanza, de toda lo que la persona cree. Lo que hace el apóstol Pedro entonces para combatir la mentira es asentar sus enseñanzas en el Antiguo Testamento y con la autoridad apostólica mostrar que él, junto con los demás apóstoles, no estaban en contra del Antiguo Testamento, sino que estaban explicando el Antiguo Testamento a la luz de la venida de Jesucristo. Segundo, observe lo que escribe el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16.
Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias. ¿Qué es esto que tenemos aquí? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, por confesión unánime, es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, todos los creyentes confesamos unánimemente esta verdad, este es nuestro credo. Él, dice el texto griego, Dios, dice Reina Valera 60, Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es eso? Déjame decirle que esto no lo escribió el apóstol Pablo. O sea, sí lo escribió en su carta, pero él no es el autor de estas palabras. ¿Qué es? Una cita, una confesión, un credo. ¿Sí me está entendiendo? Número uno, la enseñanza entonces es el resultado de la exposición de los apóstoles sobre el Antiguo Testamento. Pero esa enseñanza también se ha condensado ¿en qué? En credos. ¿Cómo saber que nosotros creemos lo que la iglesia siempre ha creído? Por los credos. ¿Quién de ustedes recuerda un credo? Hay tres credos antiguos. El credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, el credo niceno. Los tres credos antiguos o credos ecuménicos. ¿Quién de ustedes recuerda uno? Sí, ese que se aprendía en la primera comunión. ¿Sí? Esos son nuestros credos. Ahora, déjenme decirle que lo repite la Iglesia Católica, pero no los creó la Iglesia Católica. Así es. El credo de los apóstoles se le llama credo de los apóstoles no porque los apóstoles lo hayan escrito, sino porque está fundado en la enseñanza de los apóstoles. El credo de los apóstoles surge entre el siglo III y IV y ustedes, todos nosotros deberíamos saberlo, no solamente porque vengan de un trasfondo católico, sino porque es la confesión de la iglesia cristiana. Esto es lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando se escribe el credo de los apóstoles, no existe la Iglesia Católica como hoy la conocemos. ¿Mande? La Iglesia Romana, exactamente, que llega a formarse hasta el siglo V, más o menos. Entonces, aquí el término católico está usado no en un aspecto denominacional, sino de unidad. Esta es la confesión de todos los cristianos. ¿Sí me está entendiendo? Esta es la confesión de todos los cristianos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El credo niceno dice algo muy similar. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visible e invisible, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre. Solamente quiero hacerle notar dos cosas. Cada uno de los credos ecuménicos defendían tres aspectos básicos
de la fe cristiana. Número 1, la doctrina de la Trinidad. Número 2, la divinidad y humanidad de Jesucristo. Y número 3, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, si usted lo lee con atención, si usted lo recuerda, va a darse cuenta que se hace poco énfasis en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? No porque la iglesia de los primeros siglos creyera menos en el Espíritu Santo de lo que creemos nosotros ahora, sino porque la doctrina que estaba en lucha era la doctrina sobre la humanidad y divinidad de Jesucristo. Esto es lo que se estaba atacando. Y cada credo ataca, por ejemplo, a los arrianos, que hoy son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, al igual que los arrianos, negaban la divinidad de Jesucristo. Y el credo dice, toda la iglesia cristiana cree una sola cosa: Cristo es el Hijo unigénito de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Todos los que no tienen esta confesión sean malditos. Ese es el credo. Así que nuestros credos guardan nuestra fe. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Timoteo, está citando un credo. Él está diciendo, esa es la confesión de todos los creyentes. Esto es algo que es indiscutible entre los que tenemos la verdadera fe. ¿Cuál es este credo nuestro? Él fue manifestado en la carne. ¿Quién es Él? La segunda persona de la Trinidad. Así que en este renglón, el apóstol Pablo está citando la confesión de la iglesia cristiana del primer siglo. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Observa usted esto. Y esta sencilla declaración, Jesús es Dios y Jesús es hombre, es el resultado de toda la revelación desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya se enseñaba que Dios enviaría a alguien a redimir a su pueblo. Ya se enseñaba que vendría Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el Antiguo Testamento venía anunciando algo que de Emmanuel sería también la simiente de la mujer, es decir, mostrando su doble naturaleza, Dios verdadero y hombre verdadero. La iglesia cristiana, como depositaria de la verdad, tiene que luchar por mantener la verdad. Nuestros credos, los credos, hermanos, ecuménicos, los credos antiguos, son esa declaración de que nosotros estamos en la misma línea. Vamos a recordar el 31 de octubre, los 500 años de la Reforma Protestante, y los católicos dicen, ahí nacieron las iglesias protestantes. No, se equivocan. Ahí se recuperó la verdad que se había extraviado. Porque nuestros credos atestiguan que la iglesia del Señor ha existido desde mucho antes que surgiera el primer papa. La iglesia cristiana está sustentada por la verdad revelada en la Escritura, pero también por los credos que los pastores, que los maestros, que los teólogos han compuesto para defender la verdad, para oponerse al error. Si nosotros no tuviéramos confesiones o credos, ¿cómo saber qué es verdad o qué es mentira? ¿Cómo? ¿Se da cuenta que incluso estudiar nuestros credos no está de más? Es decir, hay una diferencia entre nuestras confesiones históricas y la palabra de Dios. Nuestras confesiones históricas están basadas en la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. Son la explicación de lo que la iglesia ha creído siempre, pero no son la palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. Nuestras confesiones tienen autoridad en la medida que se sujeten a las Escrituras, que expongan las Escrituras. Si alguno de nuestros credos no está de acuerdo a las Escrituras, no importa que tenga 2000 años de haber sido creado, no tiene ninguna autoridad. Pero si nuestros credos se sujetan a las Escrituras, tienen autoridad para enseñarse en la iglesia, porque están bajo las Escrituras. La confesión, el credo de Atanasio, el credo
de los apóstoles, el credo niceno, lo único que hacen es declarar lo que la Iglesia ha creído respecto al Dios que se nos ha revelado en toda la Escritura. Ahora llegamos a un punto donde la Iglesia se ha apartado de todas las confesiones, se ha apartado de todos los credos y se está reinventando su vida. Se está reinventando. ¿Saben qué ha producido esa manera de pensar? Herejías. Porque se han apartado de toda la historia de lo que la Iglesia ha creído. Muchas iglesias dicen, nosotros no repetimos los credos porque eso es de los católicos. Entonces se encuentran con un testigo de Jehová y bien el testigo de Jehová puede ser su hermano porque pues como no tienen conciencia de lo que la Iglesia ha creído, ¿qué diferencia hay entre nosotros y un testigo de Jehová? Si los dos leen la Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Así que el testigo de Jehová bien puede ser mi hermano, porque los dos leemos la Biblia, los dos creemos en Jesucristo, ¿no es cierto? ¿No creen los testigos de Jehová también en Jesucristo? Sí, creen en Jesucristo. En uno no bíblico, pero creen. ¿No es cierto? Observa usted la importancia de conocer, número uno, la Escritura y número dos, la historia de nuestra fe. Lo que las iglesias hemos creído históricamente, por lo cual se ha luchado, por lo que han luchado los creyentes de todos los tiempos por mantener firme la verdad. Pablo, como todos los demás, Pablo con una autoridad apostólica y los demás con una autoridad menor porque no son apóstoles en el sentido de que lo fue Pablo, Pedro, estos hombres que son columnas de la iglesia. Santiago mismo, reconocido como una columna de la iglesia, enseñan lo que es verdad, y todos los demás bajo la sombra de estas columnas de la iglesia tan solo repiten la verdad a lo largo de los siglos, formulando credos, formulando confesiones, formulando catecismos y diciendo, esta es la unidad de la iglesia. Yo quiero que observe esto. Pablo y los concilios de las iglesias cristianas llegan a una conclusión: la unidad en las iglesias se da a través de la fe. No existe otra manera de tener unidad con las iglesias. Cuando el apóstol Pablo afirma en el 3:16, e indiscutiblemente, él está diciendo, ninguna iglesia discute esto, ninguna iglesia que es verdaderamente creyente o cristiana discute esto, y en esto estamos unidos. Las confesiones dicen lo mismo. Por ejemplo, no recuerdo qué confesión de 1500, no recuerdo exactamente cuál de nuestras confesiones, se justifica de esta manera. Esta es nuestra confesión para que ninguna iglesia nos considere herejes, sino que vean que creemos todos lo mismo. Oye, ¿en qué se basa la unidad? Dice, no discutamos doctrina, porque la doctrina divide. Desde luego debe dividir, porque la doctrina de Cristo los separó de los fariseos, ¿no es cierto? Y la doctrina de los apóstoles los separó del judaísmo. La doctrina debe dividir. Si no divide, entonces no es doctrina. La doctrina sí separa y divide. Y debe identificar, la doctrina tiene como propósito identificar quiénes son del Señor y quiénes no lo son, quienes confiesan una y la misma cosa en todos los tiempos y en todo lugar, y quienes se han apartado de esa confesión. Los que confiesan la misma doctrina o la misma verdad que ha corrido a lo largo de los siglos, estos tienen derecho de llamarse pueblo de Dios. Quienes se han apartado de esa confesión no merecen ser llamadas iglesias. Los testigos de Jehová, los mormones, no son iglesias. Se apartaron de la verdad. Los católicos no son iglesia, no merece ser llamada la iglesia católica. Se apartó de la verdad. Todos los que se han apartado de la verdad pierden el derecho del título iglesia.
Porque la iglesia es el conjunto de individuos que creen una y la misma cosa respecto a Cristo. Fuera de eso no existe iglesia. Grupos religiosos, pueden llamarse centros de amor, pueden llamarse centros de adoración, que se llamen como quieran, pero que no tomen el nombre de iglesia. Porque la iglesia solamente es una, la que confiesa la verdad acerca de Cristo, que ha sido revelada en las Escrituras. Si confiesa esa verdad, entonces no importa si son metodistas, si son presbiterianos, si son bautistas, son la iglesia, no las iglesias. Pero si no confiesan esa verdad, no pueden tener el título de iglesia. Así que, hermanos, las Escrituras nos enseñan que la iglesia ha luchado por mantener la verdad y por defender la verdad, porque en cada uno de los casos, cuando la iglesia se aparta de sus confesiones, cuando la iglesia se aparta de lo que cree, de sus credos, no solamente es que creemos algo distinto, eso también degenera en inmoralidad. La segunda carta de Pedro es un ataque a los falsos maestros, y Pedro no solamente ataca el defecto de su creencia, ataca la inmoralidad de su estilo de vida. Ahora, observe usted esto que es, yo creo que significativo en la enseñanza del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún llegarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gracias. Observen ustedes cómo el verso 1 dice que la herejía que destruye es aquella que niega a quién. Así a Jesús, pero explícitamente, ¿qué se niega acerca de Jesús? Su soberanía, negando al Señor o negando al soberano que los rescató. ¿Recuerdan lo que dice el credo? Por ejemplo, el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué dice acerca de Jesús? Creo en Jesucristo, un solo, ¿qué? Señor. ¿Cómo llamaba la iglesia cristiana antes a Jesús? Señor. ¿Cómo lo llama la iglesia cristiana actualmente? Salvador. No lo llama Señor. Jesús no es el Señor, Jesús es el Salvador. Se han apartado de la verdad. Yo quiero que conozcas a Jesús como tu Salvador. ¿Y a poco eso es importante? Sí lo es. Porque es la confesión de la iglesia, es la confesión de la fe de todos los santos. Y no me refiero a los mormones, sino los santos como pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? El apóstol Pedro dice: estos herejes van a introducir una herejía que niega a Jesús ¿cómo? ¿Como Salvador? No, como Señor. Esa es la esencia de la herejía, negar el señorío de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, ¿cuántos cristianos no ven ningún problema en que la iglesia esté predicando a Jesús como Salvador, pero nunca como Señor? ¿Y saben por qué no ven ningún problema? Porque no conocen los credos y no conocen la Escritura. Si conocieran la iglesia, los credos dirían: hay un problema, esta gente habla mucho de Jesús como Salvador, pero no hablan de Él como Señor. Esta gente habla mucho de que Jesús te puede salvar, Jesús te puede rescatar, Jesús te puede perdonar, Jesús te ama, Jesús es tu amigo. Pero ni el credo ni las Escrituras no dicen: y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro amigo.
Si las Escrituras lo dijeran y la historia de la iglesia lo confirmara, entonces diríamos, estamos en el camino. Pero las Escrituras, usted recuerda lo que afirma el apóstol Pablo acerca del misterio de la encarnación. 1 Timoteo 3:16. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta frase, ¿qué está expresando? El señorío y la soberanía de Jesucristo. Observa usted que el credo que Pablo plasma en su carta afirma el señorío de Jesucristo. Él fue recibido arriba en gloria. Es decir, es Señor sobre todas las cosas. Así es. Y recibido arriba en gloria. Entronizado, sentado, puesto por encima de toda potestad. No aparece la palabra señorío, pero el concepto está ahí. Ahí está tan claro, recibido arriba en gloria. Hagamos un repaso en toda la Escritura y veamos, por ejemplo, que el profeta Daniel ve a uno como hijo de hombre acercándose al anciano de días y a él le fueron entregados todos los reinos de la tierra. ¿Qué es eso? Señorío, soberanía. Veamos los salmos y cómo se presenta el Mesías como el Señor de todos los reinos. ¿Qué es lo que dice Pedro en su primer mensaje en Hechos capítulo 2? Este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se enfatiza primero el señorío. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Recibido arriba en gloria, es decir, entronizado, soberano, Señor. Observa usted que hay una gran diferencia entre la predicación del Evangelio de la iglesia actualmente y la confesión de la iglesia de todos los tiempos. Yo puedo estar en una iglesia donde me predican de Cristo y me dicen, Él quiere salvarte, Él te ama, Él quiere amarte, Él quiere perdonarte, pero si no me predican el señorío, estoy en una iglesia que está caminando rumbo a la herejía, porque toda iglesia que niega el señorío de Cristo termina apartándose de la verdad. Y puede ser que su negación sea pasiva, es decir, ellos no van a decir abiertamente, no, Dios no es Señor o Jesús no es Señor, pero esa pasividad les va a llevar a apartarse de la verdad, más bien ya se están apartando de la verdad. Si la iglesia es depositaria de la verdad, debe luchar por mantener esa verdad. La reforma surge cuando Lutero se da cuenta que la iglesia está predicando algo que no es verdad, algo que no está en las Escrituras, algo que no puede ser sostenido, algo que no puede ser defendido. Y entonces comienza una reforma y una transformación radical en la vida de aquellas personas que estaban cegados por la herejía de una asociación, de un grupo que ostentaba el título de iglesia, pero que nunca defendió la verdad. Una iglesia debe defender la verdad. Es parte de nuestro trabajo, oponernos a la mentira, oponernos al error, oponernos a todo aquello que está en contra de lo que la iglesia ha creído universalmente. Todos los verdaderos creyentes tenemos esta única y sola confesión. Es nuestro santo y seña. ¿Qué crees acerca de Jesucristo? Si platicamos con alguna persona y le preguntamos, a lo mejor dice, oh, yo soy hermano también, asisto a una iglesia, santo y seña. ¿Qué crees acerca de Jesucristo? Ah, pues él desde que lo conocí ha sido un gran amigo para mí. De hecho, cuando me siento a la mesa hasta le pongo una silla porque me gusta verlo sentado ahí conmigo. No somos hermanos. Tú no conoces al mismo Jesús que yo conozco. Tengamos mucho cuidado en nuestra confesión, en lo que hablamos. Muchos a lo largo de la historia han muerto por defender la verdad, y la iglesia del siglo XXI, nosotros somos llamados a continuar la defensa de esta verdad. No defender una denominación, no defendernos a nosotros mismos,
más bien a decir, esta es la verdad que nosotros creemos. Todos los demás que no tienen esta misma confesión no son nuestros hermanos y no tenemos nada que ver con ellos. Nada, absolutamente nada. Pero se llaman igual, también son iglesia evangélica fulana de tal, no importa, si no confiesan a Cristo como Señor, no tenemos nada en común con ellos. No sé si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto que la Escritura y la historia nos enseñan. Sí. Es solo confirmar que la verdad de la mitad es más mortal que la propia mentira. Es el verídico, cuando oímos la verdad a la mitad. Ya no le agrega mentira, solo la verdad no completa es peor no es mortal que la mentira. Así es. Confirmar la verdad. Así es. Sí, a veces una verdad, hablando de la doctrina que no está dada completamente, es más nociva que una mentira completa, ¿no? Hablando de la doctrina, porque la mentira completa usted la identifica inmediatamente y puede decir, no, eso es mentira, pero una verdad cortada, usted puede decir, no, pues eso sí es cierto, y hace más daño que la mentira, es cierto. Tengamos mucho cuidado, mantengamos nuestra fe y luchemos por ella. No solamente en un aspecto intelectual, porque toda lucha por la fe involucra nuestra moralidad. Yo no puedo confesar Cristo es Señor y vivir como quiero, eso es incongruente. Yo no puedo confesar yo creo en Jesús como Señor y déjenme vivir como yo quiera. Eso es incongruencia. Si Cristo es Señor, obedece. Y si Cristo no es Señor, no obedezcas. Yo puedo tener un amigo, pero no soy obligado a obedecer. Pero a un Señor tengo que obedecer. Si Jesús es tu amigo, vive como quieras. Si Jesús es tu Salvador solamente, vive como quieras. De todos modos, Él te va a andar salvando de todo lo que hagas, porque Él es tu Salvador. Él te va a sacar de todo apuro, pero si Jesús es tu Señor, entonces sométete a Él en cada aspecto de tu vida. Sujétate a Él en cada aspecto. Vamos a ver, ¿sí? El que Cristo sea mi Señor, mi Salvador, mi amigo, mi consejero, mi torre fuerte, como lo dice Isaías. A mí me va a permitir, pero tengo miedo a veces de no obedecer, de que el Espíritu Santo no me guíe en la lectura bíblica, porque si leo el libro de la Biblia sin el Espíritu, me puedo conducir a otras cosas. Y el Evangelio dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es confirmando lo que me dice. Sí, así es. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Yo nada más quería decir que nosotros todos los hermanos que hemos venido de otras iglesias, acá, que nos hemos congregado acá en esta iglesia, yo creo que hemos aprendido todos que la Biblia no se puede interpretar como uno quiera, sino como debe de ser. Y esa es la verdad que hace que tengamos la seguridad que estamos en una iglesia verdadera, ¿no? Porque creo que hemos venido todos donde se han interpretado la Biblia como le parece o como cree el pastor o el que nos dirige, y no como debe de ser interpretada, ¿no? Pasando en lo que decías hace rato, en lo que toman unos versículos nada más y sobre eso se basan, ¿no? Sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento, verificándolo con el Nuevo Testamento que se confirma, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias. Otro comentario. Ese debe ser quien nos da el Espíritu Santo. El Santo Espíritu que nos dé a descubrir esa sabiduría superior total.
Sí. Eso, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo debe ser? El Espíritu es que nos lleva a toda la verdad. Bueno, porque a mí me gusta venir, yo vivo en Puebla y me gusta venir acá, porque escucho la verdad. Pues afirmémonos la verdad y sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inclinen su rostro.